saludar también a nuestros compañeros y amigos Kurt Harvard, José Alfredo Gutiérrez Falcón y Miguel Martín Felipe Valencia, que ya llegan para la mesa del lunes por la noche, la Monday Night Table. Ahora que ganaron los jefes de Kansas City, me imagino que mejor que nunca queda esto de la mesa de lunes por la noche. Mi querido Kurt, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. Buenas noches. Saludos hacia Nueva York, por ahí, por mi ex tierra, ahí, cerca de donde yo crecí. Un saludo a todos aquí en el público, mis compañeros del panel, para decir que la temporada del NFL, pues, habrá terminado ayer, pero nosotros seguimos aquí en el Monday Night Table, ¿eh? Eso. Kurt Harvard, escritor y periodista. También saludo al máster José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor, máster en Derecho Comunitario Europeo y miembro también de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, José Alfredo? Buenas noches. Hola Vicente, pues un saludote, un abrazo hasta Nueva York. Kurt, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Martín, ¿cómo estás? Pues ya listos para entrarle a los temas sin censura. Sí. Déjame saludar a Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista, miembro también de esta mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Miguel Martín? Hola, Vicente y queridos compañeros, muy bien, gracias. Pues vamos a darle a esta Monday Night Table, que sí, esta no cierra temporada, afortunadamente. Oigan, estaba viendo este tema del libro de Ricardo Monreal. ¿Lo vieron? Ahora resulta que lo andan comprando a sobreprecio, ¿no? Estoy viendo que en Mercado Libre puedes comprar el libro de Monreal, ustedes que escriben libros, por cierto, en 250 pesos, y tengo entendido que desde el Senado su mano derecha hizo una orden, pero pagando 2,000 pesos por unidad. Hablan de las tranzas de Ricardo Monreal. Vendió a sobreprecio 1,000 ejemplares de su libro. A ver, 2 millones de pesos cuando su valor real es 250, 350 pesos. No sé si se enteraron del escándalo. Esto sí es un escándalo, ¿eh? Estoy leyendo, por ejemplo, lo que publican, entre otros, los amigos de El Soberano. Monreal ordena al Senado comprar sus libros a sobreprecio. Pagan 2 millones de pesos por 1,000 ejemplares. Cabrón, pues que pase la receta. A lo mejor empezamos a vender libros a diestra y siniestra. Los de Kurt, los de José Alfredo, los de Miguel Martín, y en un descuido hasta yo me animo. Así, a 2,000 pesos cada libro, sí me pongo las pilas, mi querido Kurt. Esta es una grosería. Efectivamente, Vicente, me parece una grosería. Es como, si lo que dice la nota es cierto, sería efectivamente usar el Senado como su caja chica, ¿no? De Monreal. Porque si entiendo bien, el libro también fue financiado, ¿no? Por el Senado, ¿no? Y luego, no solamente financiado por un lado, al otro lado hay todo eso de sobreprecio. Entonces, es un negocio redondo, ¿no? Es decir, un libro financiado desde la institución y luego con la compra garantizada a sobreprecio, ¿no? Además de que esta gente, pues muy raramente escriben sus propios libros, ¿no? Tienen a alguien ahí que lo despacha y pues ellos ponen su nombre ahí, ¿no? Me parece una grosería. Me parece una grosería justamente de alguien que se jacta de decir, obviamente, doctor en ley constitucional y todo eso. Tal vez no habría sido ilegal lo que hizo, pero es sumamente antiético, ¿no? Sumamente antiético eso. Justamente cuando muchos de los editoriales en el país que vienen a recibir, pues entre ellas la nuestra, pues hacemos de todo para sacar dinero para publicar libros. La directora de nuestra editorial está ahí a veces vendiendo lasañas para completar el dinero para el tiraje de nuestros libros, para publicar justamente a autores oaxaqueños. Y si hubiera, ¿no? Una distribución equitativa del dinero en este país, alcanzaría para que las editoriales independientes publicaran libros muy valiosos que muchas veces jamás ven la luz del día, precisamente porque, ¿no? Pues hay tranzas tipo así,
¿no? Donde un libro financiado desde el lado público luego es vuelto a comprar y etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, recuerda mucho el esquema de Letras Libres durante muchos años, ¿no? Letras Libres, ¿no? Que pues tenía toda la subvención del gobierno federal, luego el gobierno federal compraba los ejemplares, ¿no? Negocio redondo. Es la misma idéntica esquema de Letras Libres. Desafortunadamente, muchos editoriales grandes incurren en lo mismo, ¿no? Encuentran maneras de que el poder público de alguna parte financien sus libros y luego encuentran la manera de revender esos libros otra vez ellos con sobreprecio. Esto ha dañado mucho a la verdadera, el verdadero oficio editorial en este país desde hace décadas. Y de hecho, hablamos de eso hace varios meses, ¿no? Cuando estuvimos hablando de la FIL de Guadalajara, de la FIL de Oaxaca, y las corruptelas que están atrás de esas ferias, ¿no? No es solamente una corruptela en el poder político, sino también la corruptela paralela en el poder editorial que hay que exponer y limpiar. Y esto es, si lo que dice ese artículo es cierto, es otro gran ejemplo de eso. Estamos ante otro ejemplo de lo que es Ricardo Monreal, José Alfredo, 2,000 pesos por ejemplar, 2 milloncitos. Ahí te la dejo de tarea. Pues es lamentable, como dice Kurt, si esta información se confirma, la verdad es de que quienes estamos en esto, pero fíjate que me recordé una frase que dice que entre más se batalla, más digno se siente uno, y ante esta noticia, pues bueno, pues yo la verdad es que quiero agradecerle a familiares y amigos que me han apoyado para llegar a hacer pues mis 2 primeros libros, y la verdad es de que, déjate comento, Vicente, que en la primera ocasión utilicé la plataforma de Amazon y sentí como que hubo pues una especie de censura, porque no podíamos adquirir el libro de manera impresa ni digital, y entonces dentro de estar buscando la manera, pues en parte nos inspiramos en el sensei mayor de Ramiro Padilla, bueno, pues de irnos vendiendo de mano a mano, y por otra, gracias a mi hijo Mario Antonio, pues hicimos una paginita, hicimos una plataforma, y ahí se puede descargar el libro en 199 pesos en PDF. ¿A qué voy con todo esto? De que quienes estamos de este lado estamos buscando los huecos y estamos buscando la manera de hacer pues milagros con los pocos recursos que hay, de tener tiempo y el recurso para podernos quedar en casa escribiendo mientras las necesidades crecen. ¿Por qué planteo todo esto? Pues porque en el caso, si fuera cierto, pues como decía Kurt, el modelo de Monreal pues es igualito al de Letras Libres, entonces le dan para que lo escriba y luego se lo autocompra y con sobreprecio, y la verdad es de que para quienes estamos en esta mesa del Monday Night Table, creo que nos resulta muy, muy indignante, porque pues nosotros sabemos lo que hay que pasar por cuando se quiere escribir y cuando se quiere decir una idea, y la verdad es de que pues ojalá y como decía Kurt, que se emparejara el terreno para que todos tuviéramos apoyo para este tipo de cosas, y la verdad es que es un gran ejemplo de cómo gente que pues lo tiene todo al alcance de la mano, pues hace ese tipo de maniobras, mientras que el 99% del pueblo, pues nos la pasamos, como decía Kurt, unos vendiendo lasañas, otros haciendo otras cosas, pero la verdad es de que es lo que yo podría destacar en este caso, o sea, cómo la familia, cómo los amigos nos apoyan para estar pues haciendo lo que queremos, ¿no? La verdad es de que es complicadísimo hacer un libro, y la verdad sí da un poquito de coraje, pues enterarse de este tipo de noticias, y pues yo le llamaría
a la audiencia sin censura que nos apoyen, a quienes estamos haciendo esta lucha, porque pues imagínense, dentro del movimiento o dentro de las instituciones públicas que deberían de repartir mejor los recursos, pues los están acaparando quienes están arriba, y eso nos dice que hay que seguir escribiendo porque hay mucho que seguir transformando. Entonces, pues esa es mi reflexión, Vicente. Claro, aunque me dice nuestra amiga Norma Aguilar que vende caro sus libros, no es para nada consciente el doctor, nótese mi sarcasmo, Ricardo Monreal, por ejemplo, me manda de pasta dura, péndulo político, experiencia mexicana, izquierda o socialdemocracia de Ricardo Monreal, que cuesta casi 1,000 pesos. No, pues con razón se juntan los que se juntan con Ricardo Monreal, porque sí deja, mi querido Miguel Martín. Y aparte, obviamente, pues no nos hagamos tontos. Ricardo Monreal lleva unos meses pues haciendo una campaña por su lado. Esa campaña incluso la quiso hacer, acordémonos, al margen de Morena. Estaba haciendo su berrinche cuando le dijeron que sí iba a participar en la encuesta, cuando entendió la más que indirecta, más bien la directa del presidente en la mañanera, la de no, primo hermano, pues que participa en la encuesta y si sales favorecido, pues bienvenido, ¿no? Entonces, pues toda esta serie de acontecimientos tiene que ver con esto del libro, porque el libro es parte de la promoción, porque no es alguien que quiera contribuir al conocimiento, quiera contribuir a la politización del pueblo mexicano, como en el caso de nosotros, o quiera, por ejemplo, maravillar a las personas, a los lectores, con nuevos mundos posibles, como es el caso de la literatura fantástica, que es pues la más reciente obra de Kurt. No es el caso de José Alfredo y de mí, que pues genuinamente queremos contribuir a la politización de las masas, queremos, creo que llenar el hueco que sentimos que hay en este proceso, que es un poquito de cultura, ¿no? Que es un proceso político que en las masas ha crecido al margen de la cultura. ¿Por qué? No porque la gente sea tonta, sino porque pues la cultura fue secuestrada precisamente por grupos como principalmente por Letras Libres y por muchos grupúsculos que le quitaron la cultura a la gente y la volvieron cosa de las élites. Entonces, no creo que esta sea la tirada de Ricardo Monreal. Lo que quiere más bien este es un libro que por supuesto pues no lo debe haber escrito él, por supuesto que es parte de la coyuntura, por supuesto que más bien sus asesores políticos, de la retorcida mente de sus oscuros asesores políticos, podríamos hacerlo más literario el asunto, pues salió esta idea de, oye, ¿por qué no sacamos un libro? ¿Por qué no sacamos otro libro? ¿Y por qué no lo promocionamos en el Senado? Y fíjense nada más, esta reflexión yo creo que viene a cuento de lo que les acabo de decir, porque consignan que en el portal de transparencia, cuando buscaron la justificación de por qué el Senado había adquirido esos ejemplares, que bueno, se ponen de actualidad. Realmente pues el libro fue escrito en el 2015 porque pues quiere un poquito equipararse Monreal con el presidente, que es un asiduo escritor de libros y que son muy interesantes, por cierto. Pero la justificación dice: los ejemplares de la obra referida contribuirán a enriquecer el acervo bibliográfico del Senado de la República y serán distribuidos para apoyar el trabajo legislativo de las y los senadores. Entonces, pues, un poquito de discurso demagógico muy a la Monreal, ¿no? Muy a la Monreal. Es simplemente una cuestión de coyuntura, una cuestión de promoción de la imagen de Monreal. A lo mejor igual hasta puede ser pues de mantenerse vigente, aunque hablen mal de él, pero mantenerse vigente a fin de cuentas, ¿no? Tener presencia en los medios, tener presencia en el gran debate de la política. Entonces, pues es eso. Lamentablemente, pues sí, los que tenemos que picar piedra, los que pues sí nos fregamos tratando de entregar un producto pues que realmente contribuya a que este movimiento se haga más sólido. Pues sí, la verdad es que sí nos cala porque sí,
sí la padecemos, sí le sufrimos y pues Monreal lo tiene todo puesto y aparte, como les digo, pues solo se trata simplemente de querer aprovechar la coyuntura y mantenerse vigente a través de cosas que muy probablemente, pensando mal, pues ni él lo ha de haber escrito. Oigan, por cierto, ¿cómo están percibiendo el juicio de Genaro García Luna allá desde México? Porque de los que escriben muchas tonterías, Raimundo Rivapalacio, estoy viendo que Raimundo Rivapalacio ya advirtió que escribe en su columna de mañana, a ver si no se refiere a este francotirador, nótese mi sarcasmo, que regresó a Nueva York para informar desde el lugar de la noticia, ¿no? Dice que mañana en Brooklyn no solo se enjuicia a Genaro García Luna, sino también a México. No solo su reputación quedará en ruinas, sino también la de un país entero. Pues que para mí es una tontería. No puede estar en ruinas la reputación de un país entero cuando no todos somos García Luna, cuando hay gente tan trabajadora como nuestra gente y todos hacemos parte de este México lindo y querido. Perfecto, no, pero México lindo y querido. Pero bueno, ¿cómo ven el tema García Luna a la distancia, mi querido Kurt Harvard? Pues fue un día interesante, ¿no? Con los testimonios, el testimonio del rey Zambada, ¿no? El testigo sorpresa, ¿no? Que pues afirmó, bueno, amplió mucho de la evidencia que ya había dado en el juicio contra el Chapo, ¿no? Y la noticia pues más fuerte fue lo de los $5 millones que él dijo que pues entregó directamente a García Luna en el restaurante Champs-Élysées, ¿no? El finado restaurante Champs-Élysées, curiosamente justo casi enfrente a la embajada gringa ahí en la ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿no? Tenemos un testigo directo de un pago directo a García Luna, donde varios más de los testigos habían sido, pues, testigos, pues, terceros, ¿no? Oí eso, me dijeron eso, pues esto fue, ¿no? Un testigo, testimonio más directo. Algunos más de los detalles que escuchamos, pues, son realmente escalofriantes, ¿no? El rey Zambada supuestamente, pues, tenía el control total, ¿no? Del aeropuerto de la Ciudad de México durante bien, pues, 8 años, entre 2000 y 2008, ¿no? Podía llegar ahí, la droga que quisieran desde otros países, ¿no? Incluso, altos miembros del cartel. Básicamente, pues, era su aeropuerto, ¿no? Entonces, ahora entendemos, creo que más, porque el cambio de aeropuerto, ¿no? Del viejo proyecto de Peña Nieto hasta el nuevo de Felipe Ángeles fue tan importante. Ahora entendiendo más la importancia de este esquema de, pues, usar el aeropuerto de la Ciudad de México como básicamente su pista de aterrizaje privada, ¿no? Con pues, el rey hablaba de, pues, miembros del cartel usando uniformes directamente del AFI, ¿no? Hablaba de, pues, el policía federal incluso, pues, haciendo descargas, ¿no? De cocaína ahí en el aeropuerto. Son detalles escalofriantes, ¿no? Cuando se suma todo, ¿no? Y se entiende más también por qué el gobierno, la 4T, ha puesto más, tanto, al ejército, entendiendo ya más profundamente la pudredumbre de instituciones como la Policía Federal y el AFI en su momento. Yo tengo muchas reservas acerca del uso del ejército, pero bueno, se entiende más conforme van saliendo los testimonios en este juicio. Pues esto y también, bueno, salió el nombre de Pedro Aspe hacia el final. Vamos a ver si mañana, porque lo del rey Zambada sigue mañana, se va a entrar en más detalle acerca de la participación, ¿no? de Pedro Aspe en todo eso, ¿no? Entonces, no solo salió embarrado Calderón, sino obviamente el gobierno de Fox, porque los pagos que el rey Zambada alega haber dado a García Luna ocurrió durante el gobierno de Fox, cuando
García Luna estaba ahí, ¿no? En la AFI con él. Y también, pues, en Barra del Salinato, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Con lo de Pedro Aspe. Vamos a ver cómo sigue eso mañana. Y quiero nomás terminar, pues, esta intervención con algo que he estado rumiando mucho en estos días. Y es lo siguiente, Vicente. Fabrizio Mejía escribió muy bien en su columna más reciente, ¿no? Que en los hechos, lo que llamamos guerra contra las drogas realmente fue una guerra contra los pobres, ¿no? Una guerra contra los pobres de este país, los más pobres, ¿no? En los hechos, ¿no? Los que fueron aterrorizados, desplazados, asesinados, desaparecidos, ¿no? De los estados de municipios de mayor impacto de esa guerra, ¿no? Un tipo de, hay que decirlo así, un tipo de guerra de exterminio contra los más pobres de esta sociedad. Todo eso mientras gente como García Luna estaba en el restaurante más chic del país, ¿no? El Champs-Élysées, ahí con maletas de Londres, ¿no? En la sombra de la embajada de Estados Unidos, comiendo pues a las anchas y pasando maletas de dinero. Entonces yo creo que hay que ver esta supuesta guerra contra las drogas en este marco, que fue una guerra contra los pobres, ¿no? Así son las guerras contra las drogas, son guerras contra los pobres y los más vulnerables, ¿no? Y esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Que en los hechos sirvió para eso, para exterminar gente, ¿no? Estamos hablando de 200,000 muertos, y no son entre gente de Polanco o Las Lomas, ¿no? Fue la gente más invisible para la sociedad. Entonces, todos estos opinócratas, ¿no? Que básicamente son los defensores de juicio de García Luna aquí dentro del país, es incluso más obsceno, ¿no? Toda su ridícula y absurda defensa de García Luna, ¿no? Frente a lo que vamos sabiendo sobre esta guerra y los estragos que ha causado, ¿no? Si García Luna robó 750 millones, ¿no? Y eso solamente dicen que es una parte de lo que robó, ¿cómo habría sido el país? ¿Cómo habría sido México hoy sin todo ese dinero robado, ¿no? Si en 4 años se ha podido hacer pues una refinería, comprar otra, pues obras de infraestructura, pensiones, becas, apoyo para gente discapacitada, apoyos para el campo. Si en 4 años se ha podido hacer eso, ¿qué habría sido de este país sin toda esta obscena cantidad de dinero robado, ¿no? Usando lugares como el aeropuerto de la Ciudad de México. Es tan obsceno que no hay palabras para la amplitud de todo eso. Y esos opinócratas están ahí campantemente, como si nada de eso hubiera sido el público, defendiéndolos de la manera más vil posible, Vicente. Así es, mi querido Kurt Harvard. También escucho tus opiniones, maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón. Nosotros desde Nueva York tenemos una perspectiva de lo que está ocurriendo porque estamos al interior de la audiencia, pero cómo se recibe en México muchos de estos detalles. Me llama mucho la atención que Raimundo Rivapalacio diga que no solamente se va a dañar la reputación de Genaro García Luna, sino la de todo un país. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Metemos así abajito de la alfombra o bajo la alfombra un caso como el de García Luna o qué carambas? ¿Qué propone? ¿Cuál es su idea? Pues meter al fondo, meter en la alfombra, Vicente, una tonelada de millones de dólares. No, yo creo que lo que decía, recordemos lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a que se iba a perjudicar la imagen del ejército si se sabía de algún militar que estuviera involucrado en actos de delincuencia, etcétera, etcétera, y que le decía el presidente, no, al contrario, se va a sanar, precisamente vamos a decir que ellos son pues diferentes a la gran mayoría de los mexicanos. Entonces vamos a sanar todo, vamos a decir, no somos iguales a García Luna, y qué bueno que se esté juzgando, y qué bueno también de que de este lado de la frontera, pues también lo veíamos con Pablo Gómez, que pues empezó a decir, sí, tenemos detectadas tales y tales cosas de una manera muy, muy, muy específica, y entonces vemos que este lado pues también se está investigando, pero que como dijo el presidente también, dijo, vamos a esperar
a ver qué sucede en Estados Unidos y vamos a tomar nosotros pues nuestras previsiones y de esa forma, entonces, yo creo que esa es parte de lo que se está haciendo en México, cómo se está viviendo de este lado, pero por el lado de los medios tradicionales, pues es bloquear la información y ellos mismos distorsionarla. Entonces, de esa forma bloquean y luego distorsionan la información. La tienen que bloquear para ellos manejarla como ellos quieran, y por otra parte, por los medios alternativos como Sin Censura, que estás haciendo un extraordinario trabajo por allá, pues nosotros nos estamos informando y percibimos cómo pues cada vez más gente sale embarrado. Me daba mucha risa cuando Kurt decía embarrado, porque admiro mucho el léxico de Kurt siendo norteamericano, pero le admiro también mucho la utilización de los modismos, y me da mucha risa cuando decía Kurt que pues ya estaban saliendo embarrados otras personas, y entonces pues se va, estamos en la puerta de elecciones en el Estado de México, estamos en la puerta de elecciones en Coahuila, y creo que esto le va a pegar bastante al PRIAN, más al PAN que al PRI, porque es muy notorio que quienes estaban al frente del gobierno en ese momento. Y entonces, pues bueno, creo que por un lado, quienes nos gusta estar informados, nos estamos informando con medios como Sin Censura, y quienes les gusta hacerse güeyes, perdón por la expresión, pues siguen leyendo a Riva Palacio y siguen pues llenándose de basura, ¿no? De desinformación. Yo así creo, así lo veo, Vicente. Quienes nos queremos informar, estamos con los medios que sí están dando la información, y los otros pues estamos viendo que van a donde mismo, se hablan entre ellos mismos, es un nicho cada vez más reducido, pero pues ellos prefieren oír arriba a Palacio y a Loreto, etcétera, etcétera, y pues bueno, hacerse ideas de que pues ahora el desprestigio para México, no, al contrario, es totalmente de gran prestigio poder decir, ¿saben qué? Eso ya se acabó, esto es la cuarta transformación, ya no hay eso, dice el presidente de la República, García Luna no es Rosa Isela, definitivamente, y entonces en ese sentido, pues es una muestra de la cuarta transformación, porque no ha habido obstrucciones a ningún acto de los tribunales en Estados Unidos, y pues bueno, estamos en espera de que siga surgiendo más información. A la espera incluso de que se llegue al momento del veredicto, ¿no? En el jurado. Y por cierto, también hay que pensar en la posibilidad de que sea declarado no culpable, pero en México no, las cosas no están color de rosa para Genaro García Luna, suponiendo que ocurriera algo así. O sea, no es de que Genaro García Luna se va a su casa como si nada, pero bueno, mi querido Miguel Martín, también escucho tus comentarios. Pues son increíbles las maromas de Riva Palacio y de toda esta gente, ¿no? Porque eso de hablar de que el prestigio del país está en juego, pues la verdad es que no. Yo creo que ha estado en juego durante muchísimas décadas al tener gobiernos agachones, al tener presidentes agachones, que pues, es más todavía, o sea, recordando el bochornoso episodio del Comes y te vas, y todavía ahí están Calderón, pero sobre todo Fox, en Twitter, pues echándole a Miguel Díaz-Canel, echándole a Cuba, o sea, en una narrativa estúpida, la verdad, pues supongo que para quedar bien con sus socios, con los socios que tiene, los socios gringos que tiene Vicente Fox en la empresa Paradise, que es una empresa básicamente que comercializa marihuana y que por eso tiene el ultraconservador tanto interés, fíjense qué paradójico, tanto interés tiene el ultraconservador en que se legalice la marihuana para acaparar el market share, para acaparar la cuota de mercado. Y sin embargo, pues ahí anda tirándole a Cuba y siempre lo va a hacer porque así eran esos gobiernos agachones. Yo creo que eso sí desprestigiaba a México, lo desprestigiaba la corrupción también. Y creo que ahora pues no tiene nada que ver el prestigio de México. Creo que más bien, ojo, ¿quién es la parte acusadora de García Luna?
¿Quién es la parte acusadora? Es el Estado, es una fiscalía que habla a nombre del Estado norteamericano, del Estado estadounidense, valga la redundancia. Entonces, será, si es que así lo consideran, pues el prestigio de ellos, ¿no? A lo mejor si le gana el juicio al Estado, si García Luna le gana el juicio al Estado, pues a lo mejor, no sé, está en tela de juicio, pues ese propio Estado, ese prestigio que tiene a lo mejor la fiscalía gringa, ¿no? Como parte acusadora, como de hecho, pues ellos como una especie de gran adalid mundial del combate al narcotráfico y a muchos flagelos sociales que hay en el mundo, ¿no? Y que no solo eso, sino que se meten a los países sin preguntarle a nadie a supuestamente combatir esos flagelos. Eso es lo que está en juego, no el prestigio mexicano. Entonces, esa es una maroma, pero de aquellas, ¿eh? Un mortal hacia atrás, con 4 giros por parte de Rivapalacio. Y ese es burdo, hay otros sutiles. Por ejemplo, en la cobertura de Milenio, omiten totalmente la parte en que se reunieron precisamente el rey Zambada y García Luna. Omiten esa relatoría totalmente. Se centran hacen nota de algo que es un comentario al calce, que es esa cuestión de que al jurado no se le había cubierto su cuota y que entonces hicieron pues una especie como de moratoria y que después el juez Brian Keoghan pues ya dijo que él lo iba a resolver. Pero eso para ellos eso es nota. Y nota también a lo mejor se centraron mucho en aquello de que pues ya estaba comprado todo el sistema para distribuir la droga, todo el sistema, todo en las aduanas, la Policía Federal, por supuesto hasta los maleteros, hasta untaban manos de maleteros en el aeropuerto y que eso es una práctica del narcotráfico muy común, o sea, primero comprar a los demás abajo en la escala y a lo mejor eso es lo que precisamente pues les da a nivel social ese halo como de antihéroes, ¿no? Por eso tienen luego tantos fans, porque hay mucho pueblo llano que pues se ve involucrado en una cadena de distribución y pues a ellos les dan su moche y por eso creen que son grandes benefactores, ¿no? Que dan trabajo los narcos. Y pues también sobre esta reflexión que nos plantea Kurt, que es muy interesante, que a su vez está basada en lo escrito por Fabricio Mejía, pues es igual lo que vengo diciendo yo, es que fue una limpieza étnica lo que hizo Calderón, es que si esos millones de dólares, miles de millones de dólares que invirtió tanto, digamos, legalmente como de manera ilegal, me refiero, de una manera no declarada, como eso de Rápido y Furioso, y algunos otros acuerdos que tuvieran por fuera para ingresar armas a territorio mexicano. Imaginémonos si con eso hubiera fundado universidades, como dice el presidente Andrés Manuel, si con eso les hubiera dado trabajo temporal a jóvenes como precisamente Jóvenes Construyendo el Futuro, si con eso hubiera sembrado árboles, si con eso hubiera hecho pues tantas cosas que se hacen ahora, ¿no? Por eso le llama al presidente el elefante reumático, y ese elefante reumático pues también tiene que ver con el desagravio al pueblo mexicano, tiene que ver con el mensaje que se le manda desde el gobierno federal: ya no te voy a matar, mejor vente a estudiar. Y ese es uno de los grandes cambios de paradigma que tenemos que visualizar muy claro. Y por eso, por cómo se agravió al pueblo mexicano, por cómo se le insultó, se le criminalizó y se le mató, por eso es que nos interesa tanto que ahí realmente salga pronto el nombre de Felipe Calderón. Es eso más bien lo que está en juego. Yo creo que no el prestigio de un país, sino creo que la memoria histórica inmediata de un país. Así que pues yo creo que aquí tenemos los elementos suficientes como para simplemente hacer que se caiga solita, porque está sostenida con alfileres, la aseveración de como siempre, desafortunado Raimundo Rivapalacio. Hablando de memoria histórica, ¿cómo han visto la reacción de la oposición? Por ahí lo ponías sobre la mesa, ante la visita del presidente de Cuba, Díaz-Canel, a Campeche, la condecoración, los que nunca cuestionaron, porque yo sí, ahí están los datos. Afortunadamente hay congruencia en Sin Censura. Cuando le dio Peña Nieto el orden del Águila Azteca a Jared Kushner, el yerno de Donald Trump en tiempos de Videgaray, pues esos que callaron como momias, ahora se andan rasgando las vestiduras porque
le entregaron esa orden del Águila Azteca a Díaz-Canel, y bueno, pues andan también criticando que vienen otros 100 médicos cubanos a México, y el presidente históricamente comprometido, como ha estado comprometido México, contra el bloqueo brutal de Estados Unidos a la isla. Mi querido Kurt, este es un tema apasionante, pero que no le gusta mucho, por ejemplo, a los panistas. No, Cuba es uno de estos asuntos como el botón caliente para la derecha, tanto acá como en Estados Unidos, ¿no? Y llega a grados de histeria, ¿no? A lo largo de esos 60 años, que son muy tristes, ¿no? Es decir, hay gente que dice, ay, ya no me voy a dejar tratar por un médico cubano, yo no voy a tomar una vacuna cubana, ¿no? Del COVID. Es decir, ha llegado a este grado de histeria que asociamos con la Guerra Fría, ¿no? Ese tipo de histeria que se fomentó contra cualquier cosa que proveniera de la URSS en su momento, y que Estados Unidos está muy experto en eso, de fomentar histerias y xenofobias y pánicos, ahí tener siempre a la gente ahí al borde de la paranoia, ¿no? Así, pues han creado una fobia contra una isla pequeña, ¿no? Que no representa amenaza a absolutamente nadie. Por favor. Y Cuba es una isla así, ¿no? Intentando vivir su vida soberana a su manera, ¿no? Ante la potencia, ¿no? Que gasta 800 mil millones de dólares al año en la defensa, que tiene bases militares, más de 800 en el mundo, tienen fuerzas especiales activos en casi todos los países del mundo, ¿no? Y tienen esta histeria constante contra Cuba, ¿no? Que la derecha en México y en el resto de América Latina comparten de manera, pues, rancia, vil, ¿no? Es decir, pues tener un bloqueo contra un pueblo durante bien 60 años, que impide que importen pues los suministros más básicos, ¿no? Alimentos, medicinas, maquinaria, cosas que necesitan, ¿no? Para su país, que han pedido que los cubanos enviaran remesas, incluso a sus familiares, ¿no? Etcétera, etcétera. Hasta ir al grado de designar a Cuba, ¿no? Un país terrorista, ¿no? Cuando es bien sabido que el país que practica terrorismo en el mundo es Estados Unidos. Lo vimos ahorita con esta investigación de Seymour Hersh, ¿no? Que reveló que, pues, Estados Unidos, según su reportaje, explotó el gasoducto Nord Stream 2, ¿no? Que vinculaba a Rusia con Alemania, que es un acto de guerra, ¿no? Cuba no anda por el mundo poniendo bases militares y explotando gasoductos, ¿no? Pero es Estados Unidos que, con su gran dedazo, designa a Cuba como país terrorista, ¿no? Con tal de apretar incluso más y más y más y más las tuercas sobre ese pueblo, ¿no? Y siempre dicen, pues, su justificación es la dictadura que existe ahí. Mi argumento es que justamente es este bloqueo, este embargo, que ha hecho permanecer más una dictadura, ¿no? Porque siempre pueden culpar a Estados Unidos. Es decir, los bloqueos o las sanciones tienen efectos contrarios, inversos a lo que pretenden hacer, ¿no? Y creo que estamos llegando a una fase en el mundo donde los bloqueos, los embargos, las sanciones no funcionan tanto. Estamos viendo en el asunto de Rusia, ¿no? Pues cuando pusieron todas las sanciones sobre Rusia, pues la prensa estadounidense estaba segurísima que Rusia estaba al borde del colapso, el rublo estaba al borde del colapso, ¿no? No estoy hablando de la justificación o no de la invasión sobre Ucrania. Ahorita estoy hablando justamente sobre las sanciones, el embargo, ¿no? Dijeron, Rusia va a colapsar con esas sanciones, va a colapsar con este embargo. No pasó. El rublo ha apreciado, ¿no? Es decir, Rusia ha buscado otros mercados para los productos bloqueados en Europa. Y el pueblo cubano, con muchos menos recursos, ha resistido contra este bloqueo genocidio durante ya más de 60 años. Casi todos los que están vivos en Cuba solo conocen un Cuba con esas restricciones, con este bloqueo y con este embargo, ¿no? Entonces, pues aplaudo,
¿no? Que el gobierno de México quiere liderar pues un movimiento para que se elimine este bloqueo, porque cada año se vota esto en la ONU, cada año pues se aprueba de manera apabullante en la Asamblea General, como 200-2, ¿no? Estados Unidos, Israel, ¿no? Y no pasa nada, nunca, ¿no? Entonces es realmente necesario que toda América Latina, el Caribe, se unan en algo así, porque solo así, y ese es otro buen ejemplo de por qué es necesario que se unen los países de América Latina y el Caribe fuera de la OEA, ¿no? Y no en una asociación política con los Estados Unidos, en una asociación desde América Latina y el Caribe, justamente para poder incurrir con una voz más fuerte en ese tipo de asuntos, Vicente. Así es, mi querido Kurt. José Alfredo, tú has seguido de cerca pues los esfuerzos que se realizan a nivel bienestar, a nivel social, con la llegada de los médicos cubanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador condecora al líder cubano Díaz-Canel precisamente por esa relación con México, pero pues no hay panista que entre en razón en este sentido. Sí, pues bueno, siempre vemos en cada acción de Andrés Manuel López Obrador, si analizamos bien, siempre hay historia, siempre hay justicia, siempre hay una demanda del pueblo y siempre hay una acción eficaz y siempre hay algo técnico. El programa que sea, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y siempre él está apalancado de la historia, por eso las mañaneras parecen unas clases de historia fantásticas. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, siempre está del lado de la mayoría, siempre está del lado del pueblo. En este caso, fíjense cómo está del lado del pueblo internacional, está del lado de quienes votan a favor de que ya se elimine ese absurdo embargo hacia Cuba. Por el lado técnico, estamos ante una franca, una franca posición de permitir la libre circulación de trabajadores o la libre prestación de servicios que tiene que ver con una de las 4 o 2 de las 4 libertades de la Unión Europea que tienen entre sus países miembros. Y pues Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que el modelo a seguir para unir a toda América es la Unión Europea. Entonces vemos cómo le da lecciones a Estados Unidos y les dice, miren, yo me faltan médicos, pues estoy trayendo médicos a México. A ustedes les falta mano de obra, necesitan de nosotros. Entonces, no hay una cosa que le haya pedido Andrés Manuel López Obrador o que le haya propuesto a Estados Unidos que no lo esté haciendo México, con El Salvador, con Honduras, con Cuba, con Centroamérica. ¿Por qué? Porque les está demostrando que tiene que ser, que lo único que nos puede salvar, por así decirlo, de la competencia asiática, hablando en sentido estricto comercial, pues es la unión de toda América. Y en toda América, pues está Cuba. Yo estoy seguro que Biden está totalmente de acuerdo en ya quitarle el embargo a Cuba, y Andrés Manuel López Obrador está haciendo esa gestión para hacerlo cada vez más evidente, cada vez que siga creciendo más la presión y que permee esta actividad de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos y que ya se puede echar abajo esto. Y recordar que, como lo dijo bien hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, Obama trató de acercarse. Y recordemos que cuando Obama trata de acercarse a Cuba, incluso visita la isla, pues Biden era vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos muchos elementos para pensar que pues están tratando de doblar o de hacer entender o de superar a los mismos cubanos que están en contra de Cuba y que viven en Estados Unidos. Entonces, es una paradoja
horripilante que gente de ese país esté en contra de que se beneficie el pueblo cubano, porque ellos pues tienen todo un resentimiento y tienen toda un discurso que los ubica con un sector duro, y en base de esos discursos de odio hacia su propio país, ellos escalan en posiciones políticas y de negocios. Entonces, pues bueno, todo esto lo estamos viendo. La verdad es de que la oposición en México es muy, muy, muy enana. O sea, vi ahí un tuit de Mariana Gómez del Campo que decía: no eres bienvenido, no eres bienvenido, no eres bienvenido. O sea, no se le ocurrió otra cosa más que poner 4 veces o 5, no eres bienvenido, no, y con la foto de Díaz Canel ahí. Entonces, de ese tamaño, ¿no? Es la reflexión, nótese mi sarcasmo, como tú dices, Vicente, esa es la reflexión de Mariana Gómez del Campo. Es decir, no eres bienvenido, no eres bienvenido, no eres bienvenido. Pues bueno, está bueno. Y por otra parte, estamos viendo cómo el cariño con el que se dirige el jefe o el líder de los doctores cubanos hacia los pacientes mexicanos fue muy emotivo, mostrando casos de cómo salvaron un niño y cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro. Entonces, la medicina en Cuba se practica de una manera amplísima. Yo tuve el privilegio de platicar con un director de un hospital en Cuba, aquí en San Miguel de Allende, platiqué con él, y me decía cómo desde que se interna a una persona en algún hospital de Cuba, cuando llegan de fuera, les preguntan su religión, les preguntan qué comen, les hacen preguntas amplísimas para entender todo el entorno de esa persona y empezarlo a tratar. Entonces, si tiene una creencia filosófica de determinada forma, pues por ahí empiezan a trabajarlo. Es decir, es una cosa maravillosa el grado de atención de la medicina cubana, y van a enriquecer a todo el sistema médico, del sistema de salud mexicano, de la misma forma que los españoles llegaron en la época del general Lázaro Cárdenas y enriquecieron la educación, definitivamente. Entonces, pues bienvenidos los hermanos cubanos. Y pues bueno, yo creo que nadie va a decir que no lo curen si es cubano o no. Yo creo que el pueblo lo que quiere es salud, Vicente, y encantadísimo de que el pueblo cubano esté aquí en nuestro país. Cierras tú, mi querido Miguel Martín. Pues fíjate que lo que persiguen desde hace mucho los gringos es un modo de producción. Es un modo de producción, es una forma igualmente, una forma de hacer política, una forma de distribuir los bienes de la nación. Eso es lo que persiguen. Eso es el gran delito. Y al gran delito ellos le llaman comunismo. Y no es nuevo, ¿eh? No es nuevo esto, obviamente, pues de ahí viene el bloqueo. Obviamente, de hecho, en el 61, cuando hubo la invasión a Bahía de Cochinos, un intento fallido por derrocar a Fidel Castro, uno de tantos, porque se ha documentado que incluso hasta lo quisieron envenenar, en alguna ocasión hasta hicieron una falsa proyección de una aparición de la Virgen en el malecón de La Habana, que supuestamente les iba a dar a los cubanos un mensaje de insurrección en contra de Fidel. Nada de eso cuajó. La invasión a Bahía de Cochinos en marzo del 61 pues fue repelida precisamente por el ejército cubano, y hubo un presidente mexicano que, bueno, expresidente en ese tiempo, que fue Lázaro Cárdenas, que tuvo el valor, que creo que desde él no había habido otro presidente que realmente sí tomara esa iniciativa de irse frontalmente sino a favor del gobierno cubano. En este caso, en ese momento, a favor del régimen de Fidel, que en ese momento pues representaba la revolución cubana, todavía muy fresca, y se pronunció, iba a viajar a Cuba, pero lo mandó callar el presidente en turno, la cúpula del PRI, lo mandó callar López Mateos, porque, y no es casualidad, López Mateos pues recibía dinero de Wilson Scott,
que era el presidente, bueno, el director de la CIA en esos tiempos. Y en esos tiempos también, en esa época, pues estaba el programa Litempo. Y el programa Litempo era un programa secreto de la CIA, que ahora se conoce gracias a documentos desclasificados, en el que empoderaban, empower, así lo llaman ellos, a líderes de Latinoamérica para que fueran informantes, para que fueran, en otras palabras, agentes de la CIA. Entonces, pues, era un presidente que era informante de la CIA, teníamos y tuvimos otros dos, y de hecho, de ellos sí existen sus nombres clave. Por ejemplo, de Díaz Ordaz era Litempo 8 y Echeverría era Litempo 14. Entonces, imagínense, pues, ¿cómo no iban a mandar callar a creo que el anterior gran presidente que tuvimos, que fue Tata Cárdenas? ¿Cómo no lo iban a mandar callar si el gobierno de México, pues, era una sucursal de la CIA, y si el propio presidente de México trabajaba para Wilson Scott, director de la CIA? Otra vez, esos ejemplos de los gobiernos agachones, esos ejemplos de los gobiernos que están más preocupados por sus amiguitos inversores, por la gente a la que le van a dar, a la que, por ejemplo, se le regaló el país en concesiones mineras durante los últimos sexenios, y también en las privatizaciones. Pues cómo no iban a estar, obviamente, pues alineados con los intereses de Estados Unidos, que persigue supuestamente los atropellos a los derechos humanos. Y a fin de cuentas les digo, pues ese es el delito, tener otro modo de producción, tener un modo de producción distinto al que se tiene en Estados Unidos y en los que quieran ser aliados de Estados Unidos. Entonces, pues lo que hay es más bien una premisa que se vuelve muy válida, que la ha dicho el buen Ramiro Padilla, precisamente, con quien por cierto voy a estar ahorita en un ratito, y es muy válida. Si el socialismo es tan malo, ¿por qué no lo dejan fracasar solito? ¿Por qué no le prueban al mundo que el socialismo no funciona, dejándolo sin bloqueos y que solito valga gorro? Que solito colapse, que solita colapse la economía del país, pero en igualdad de condiciones. Obviamente, pues nunca lo van a hacer. Ahí está, le tienen un enorme miedo a algo tan simple como un distinto modo de producción que consiste en la distribución más humana de los bienes de la nación, y que de hecho, pues es lo que trata de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque obviamente, pues sin tanta carga ideológica, ¿no? Del marxismo. Simplemente él lo ha definido como el humanismo mexicano. Podríamos hablar de que está desarrollando, de hecho, su propia teoría, pero pues esperemos que no nos caiga la policía del mundo por querer hacer las cosas distinto, porque fue lo que le pasó a Cuba. Eso fue precisamente lo que le pasó a Cuba. Pero pues como les digo, pues ahí andan los loquillos como Fox. A ver si nos puede poner, Adri, una imagen ahí muy curiosa de lo que anda poniendo ahí Vicente Fox. Dice, ¿qué tal un intercambio humanitario? Traigamos a los cubanos que quieren libertad y mandamos a los mexicanos que sueñan con un país como Cuba, ¿no? Obviamente eso trae una carga ideológica muy agringada. Y pues yo lo que le respondo a este esperpéntico personaje es que pues mejor quitamos las sanciones para liberar el comercio con Cuba, en vez de repudiar a un pueblo hermano para quedar bien con los gringos, ¿no? Que es lo que siempre le ha gustado a Fox. Y eso lo debemos tener muy claro. Cuba es un pueblo hermano, Venezuela es un pueblo hermano. Ya basta de hacer ese uso de estos pueblos hermanos, de lo que representan, como el petate del muerto, para espantarnos con lo que nos podría pasar, que nunca nos pasó. Votamos por Andrés Manuel López Obrador, y que me perdonen estas personas, pero la verdad es que estamos mejor que nunca. Mi querido Miguel Martín, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a que te siga en tus redes y para que te apoye con el libro? Sí, muchas gracias, Vicente. Pues ahorita nos vemos a las 10:20 en mi canal Al Aire con Miguel Martín. Vamos a estar Ramiro Padilla y yo con el autor del libro Las coordenadas históricas de la 4T, con Alejandro Rosado, uno de los nuevos intelectuales que también tienen mucha presencia igualmente en redes y fuera de ellas, y creo que va a estar bastante sabroso hablar sobre un poquito de este tema que traemos ahorita, que precisamente que estábamos tocando, lo que tiene que ver con la ideología de la 4T, con su relación con estos pueblos hermanos. Yo creo que se va a poner bastante bueno. Entonces, pues ahorita se jalan al Lunes Literario en 13 minutos a mi canal Al Aire con Miguel Martín.
También pues me pueden encontrar en Twitter como @MiguelMartinFe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia. Leerme también en Regeneración MX, en una columna cultural y en una columna de política. Los domingos es cuando se publican ambas. Y pues ya saben, pueden conseguir mi libro La Primavera Digital Mexicana, que pues lo pueden agarrar en Amazon y les llega impreso bajo demanda si están fuera de México, o me pueden mandar mensaje directo por redes sociales y pues nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar un ejemplar firmado, especialmente para ustedes. Muchas gracias a los compañeros y a ti, Vicente, y pues estás poniendo en alto el nombre de todos nosotros allá en Nueva York. Eres muy generoso, mi querido Miguel Martín. José Alfredo Gutiérrez Falcón, lo mismo. Hay que cerrar con la invitación para que apoyen tu libro y para que estén al pendiente de lo que publicas en redes sociales. Gracias, Vicente. Pues bueno, ya hoy saco el primer artículo en una columna nueva que tengo en mi portal, que es gutierrezfalcón.media. gutierrezfalcón.media. Ahí van a poder leer mis contenidos. Tengo una columna que se llama Historias de Negocios, porque vamos a estar enfocados a el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, porque sentimos que esto es básico en nuestro país. Muchas gracias por poner la página, es gutierrezfalcón.media, y pues bueno, invitarles a que también pues adquieran mi libro. Lo pueden descargar también en gutierrezfalcón.media, lo pueden descargar por 199 pesos, y si lo gustan tener de manera física, pues también, al igual que a Miguel, me mandan un mensaje a mis redes sociales y yo se los hago llegar. En Twitter estoy como @GutiérrezFalcón, y en Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón, y pues los invito a ver a Alejandro Rosado con Miguel Martín y con el sensei Ramiro Padilla, porque Alejandro Rosado es una eminencia, entonces hay que escucharlo. Claro que sí. Y mi querido Kurt Harvard, cierro contigo. Hay que también invitar a las miles de personas que todavía están conectadas en Sin Censura esta noche. Muchas gracias, Vicente. Bueno, me pueden encontrar en Twitter. Ahí está la cuenta en la pantalla, @KurtHarvard. Ahí estoy, diario. Y también escribo en la revista Jacobin. Esos artículos están en inglés, pero se suelen traducir. Luego muchas veces se republican en Jacobin América Latina. En español también tengo una columna en esta revista Sentido Común. Sentido Común acaba de sacar su nuevo número, lleno de buenas plumas, muy buen análisis. Los invito ahí a apoyar a la iniciativa de Sentido Común. También tenemos un editorial, ¿no? Con la venta de las lasañas y todo eso. Pero a diferencia de Monreal, nosotros financiamos a nosotros mismos y vendemos los libros solamente en 220 pesos, ¿no? Aquí estamos con el nuevo libro de cuentos de la editorial El Bastardo, de Azarel Doroteo Pacheco, que es un libro de cuentos de un muy talentoso escritor de la Sierra Sur de Oaxaca, de un pueblo de 500 personas que se llama Asunción Tlacolulita. Ahí, esos son los autores que buscamos pues apoyar y publicar, y para que su obra llegue a todo el país. Y creo que a eso sirven el mundo editorial, y siempre agradecemos su apoyo. También a ustedes del público, saludos específicos a Ignacio González Ortiz, Julio César Díaz, Guadalupe Guerrero Hernández y Susi García. Ahí les estoy leyendo ahí en el chat, y muchas gracias por sus comentarios y sus cumplidos. Y aquí seguimos. Vicente, la NFL, pues que vayan a la playa, pues nosotros seguimos aquí con el análisis y con los reportajes. Claro que sí. Muchas gracias, Kurt. Muchas gracias, José Alfredo. Gracias, Miguel Martín, por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Nos vamos a descansar. Buenas noches. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo. Y bueno, amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo
para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.